mucha información y un espacio para la reflexión. Jaque Mate. Buenas tardes a todos, como todos los lunes a las 5 de la tarde estamos en este programa llamado Jaque Mate, en esta hermosa radio de Florencio Varela, en la cual te puedes comunicar por cualquiera de las vías, por nuestra página web varela.gov.ar/radio municipal, o por las aplicaciones, por Facebook, por Instagram, por WhatsApp al 11 68 98 75 92, por Twitter, por Instagram, Twitch, por cualquiera de las vías son adecuadas para comunicarte a esta radio y sugerir cosas, sugerir temas o comentarios sobre lo que te pasa con esta radio o con este programa en particular, que hablamos en Jaque Mate de situación internacional en el primer espacio, en el segundo espacio sobre nuestra situación latinoamericana, y en la República Argentina también siempre pasan cosas entretenidas e interesantes para comentar. Así que vamos a la primera parte, que hablamos de situaciones internacionales. Y el mundo está loco, dicen que el lunes negro. O sea, es que el mundo está estallado por las finanzas internacionales, que por ahí parecen cosas abstractas, pero para que vos tengas una idea, la historia del siglo XX ha habido algunos cracks muy importantes que han tenido repercusión mundial, y por supuesto que eso nos afecta a nosotros, pero afecta también a la aldea global. Hace tres jornadas hábiles ya que desplomaron los mercados mundiales, el lunes negro, y esto hace acordar a lo que se llamó hoy en los libros de historia, estudiamos como el jueves negro. Un jueves negro en el año 1929 pasó algo similar. Cayó la bolsa de Wall Street, y con eso, con la situación geopolítica que tenía Estados Unidos, en el periodo de entreguerras entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a desplomar todos los mercados mundiales y apareció una crisis impresionante, para quizás la crisis más extraordinaria del siglo XX. Ahí empieza lo que el mundo conoce, y la Argentina también, década infame. Fíjate cómo todo tiene que ver con todo. En el 30 nace el tango, Cambalache, el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Y esto tiene que ver por cómo vivía la situación de esa crisis de 1930, que fue una bisagra entre los estados liberales, que se llamaban, y luego los estados de bienestar keynesiano. Keynes empieza a buscar recetas para tratar de solucionar ese conflicto que era la crisis del año 1930. Y después, por los 70, sucedió algo también similar, como la crisis del petróleo, es decir, afectó a los países petroleros, especialmente del Medio Oriente, y esto generó que se produzca en muchos lugares la caída del estado de bienestar keynesiano, y nace los estados neoliberales. ¿Estaremos ante la antesala de nuevos tipos de estado o de nuevas economías? Lo cierto es que la nota de color de este fin de semana y de hoy lunes, hoy el mundo está con esta noticia, y la gran palabra es incógnita, que es lo peor que le puede pasar a una economía, porque la economía no es una ciencia exacta. Hay un montón de teorías, de políticas establecidas, pero cuando lo que no tenés es seguridad, bueno, la economía está en graves problemas, y especialmente el establishment. Lo que pasó acá es que este lunes los mercados bursátiles sufrieron fuertes desplomes, cae en Wall Street, pero después esto sucede, entre otras cosas, porque Donald Trump le empieza a aplicar algunos aranceles especiales, diferenciales, a China y a la Unión Europea.
y esto hace que China conteste de alguna manera, también poniendo barreras aduaneras. Inclusive algunos hasta hablan de baño de sangre, como medio exagerado me parece, pero porque no ha muerto nadie aún sobre este tema, pero sí lo que están sufriendo, los que están en rojo, por eso el baño de sangre, son los tableros que ahí te muestra el tablero de fondo, un tablero verde, pero ahora ese verde está todo teñido de rojo. Rojo es cuando las bolsas empiezan a dar connotación negativa. Y entonces cuando Estados Unidos le pone un arancel diferencial de 50% a China, y China le contesta de la misma manera, cae la bolsa de Wall Street y cae la bolsa de Tokio y cae la bolsa de Hong Kong y empieza el índice del miedo, donde se está situando en una subida de 4,52 puntos, y niveles de cierre muy alto. La caída de Seúl del 5,6, de Sydney de 4,2, con lo cual las bolsas de Asia y de Europa están realmente espantadas y no se sabe cómo va a terminar esta película. Le están pidiendo a Donald Trump, que está aplicando políticas restrictivas. Resulta que la economía de Estados Unidos viene cayendo bastante y entonces empieza a aplicar medidas, si se quiere, keynesianas en Estados Unidos. Algo bastante extraño porque lo que ha sucedido en los últimos años es que se está desindustrializando, paradójicamente. El principal país del mundo está desindustrializado, algo que sucedió no con Trump solamente, sino que viene desindustrializándose, y entonces no se le ocurrió mejor idea a Donald Trump que ideas que también aplicamos en Argentina, que es restricciones aduaneras con el fin de generar algún tipo de producción. Y bueno, vamos a ver cómo termina esta película. Los mercados de metales también, el oro, la plata, cayeron por todos lados. La segunda noticia que quería compartir con vos, que esta primera quizás te enteraste porque siempre te digo que las noticias internacionales no suele ser el fuerte de nuestra prensa. Pero en este caso, como justamente el mundo está convulsionado por esto, seguramente te enteraste de esta noticia. Pero esta segunda seguro que no. Y esto tiene que ver con Corea del Sur, que es un país bastante distante de nosotros. Corea del Sur es un histórico país, de aquellos países de Oriente que son milenarios, pero que a lo largo del tiempo fueron, por ejemplo, en el año 1910 ocupado por Japón. Y después, bueno, era una Corea unificada hasta que empieza la Guerra Fría y se pudrió todo. Ahí, entre los rusos o Unión Soviética y los norteamericanos, empezaron a meter mano en ese país, Corea, y en el año 1948 se termina de confrontar entre Corea del Norte y Corea del Sur, que por cuestiones obvias el nombre viene por el lugar geográfico que uno y otro ocupa desde ese lugar. Lo cierto es que lo que ha ocurrido es que en el año 2022 hubo una elección, la elección del presidente, y esta elección fue, mira, sumamente reñida. Por menos de un punto ganó un candidato llamado, mi coreano, imagínate que no es del todo exacto, Jong Suk-sil, ¿sí? Es del Partido Popular de Corea del Norte, que es un partido conservador, es un partido anticomunista básicamente, y pierde por menos de un punto con respecto al Partido Demócrata, que es el partido socialista de allí de Corea del Sur. Esto lo hace colocar en un lugar de bajísima legitimidad, o una legitimidad por lo menos limitada. Imagínate un presidente que es electo por menos del 1% con respecto al segundo. Esto obviamente generó dudas, pero la verdad es que el Partido Demócrata se ha portado muy bien y nunca denunció fraude ni nada por el estilo. Por el contrario, porque venía gobernando el Partido Demócrata. ¿Cuál fue la impronta de esta elección? De los jóvenes varones. ¿Por qué? Porque el Partido Demócrata se identifica más con las luchas feministas, y este buen señor Jong Suk-sil, resulta que es un antifeminista, y los jóvenes de menores de 20 años llamaron a votar masivamente a este presidente, porque entienden, estos jóvenes, estamos en otro continente, en un lugar muy lejano, estos jóvenes entienden que las mujeres han
se han pasado un poquitito con las demandas que tenían, y entonces termina ganando este presidente. El presidente, antes de ser presidente, había sido fiscal. Resulta que era muy respetado el tipo porque había denunciado corrupción y había avanzado mucho en denuncias en torno a la corrupción, pero la verdad es que Corea del Sur hace tiempo que está teniendo una crisis política, hasta que termina preso el presidente. Termina preso justamente por un hecho de corrupción. Y resulta que por una cuestión técnica, en el mes de marzo queda en libertad. En el medio hubo una elección, que la perdió el presidente, una elección intermedia, ellos también tienen elección intermedia de parlamentarios, y perdió la elección el partido del Poder Popular y gana el Partido Demócrata, es decir, el partido de la oposición. Con lo cual empezaron las manifestaciones cada vez más a ser más fuertes. ¿Qué se le ocurrió a este buen hombre, presidente de Corea del Sur? Aprobar la ley marcial. ¿Qué es la ley marcial? Es una ley de excepción, es algo parecido a lo que nosotros conocemos como el estado de sitio. Es decir, eliminar un poco algunas garantías constitucionales y entonces empezar a tener facultades extraordinarias el presidente de la nación, y empezó a meter presos a opositores, a periodistas, etcétera, etcétera, y esto generó una gigantesca marcha en todo Corea del Sur, y le piden la destitución. Empezó un juicio político el presidente de la nación, y bueno, está avanzando, y convocaron a elecciones anticipadas. Esto en el medio de también este presidente que se enfrenta más fuertemente con Corea del Norte, que estuvo en una guerra, y con esto te termino. Tuvo una guerra entre el año 1950 y 1953, tuvo una guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y sabes que hay una cosa muy particular, nunca se firmó un armisticio ni un tratado de paz, con lo cual formalmente para el derecho público internacional todavía están en estado de guerra. Está eso enfriado, ¿no? La Guerra Fría de aquel entonces entre el Corea del Norte, que es comunista, y Corea del Sur, que es un poco más liberal, se ha enfriado, pero eso no significa que los conflictos siempre anden ahí dando vuelta entre Corea del Sur y Corea del Norte. Así que así están las cosas en aquel extraño y lejanísimo país para nosotros que es Corea del Sur. Y vamos ahora a un tema musical para ir para nuestra situación de América Latina.